Hola Fer, ¿cómo vas? Qué gusto verte Hola. nuevamente, tanto tiempo. Sí, un gusto estar aquí contigo, Luis. No, el gusto siempre, siempre va a ser mío. Fernanda es la directora general de Grow and Lead, una compañía especializada en desarrollar líderes. Ya nos contarás, Fer, un poquito más acerca de Grow and Lead hacia el final, pero el objetivo de este espacio eh, es poder entregar desde las diferentes perspectivas en las que todos nos vamos moviendo, algo que le aporte a quien ve este video en función del contexto. La trama o el momento se llama Hablemos de contexto. Ujú. Esto va a tener diferentes características, cada uno mire el contexto de acuerdo a los paradigmas y a los lentes que se coloca. Entonces, lo primero que me invita a preguntarte es, ¿cómo vas viendo vos el contexto? ¿Qué vas viendo de esta situación? Mira, veo que es un contexto, básicamente, no voy a decir ninguna cosa nueva, un contexto de crisis. Ujú. Definitivamente es una irrupción que no esperábamos, que nadie estaba preparado para recibir, eh, y que sí podemos identificar distintos comportamientos frente a esto que está pasando. Y básicamente te diría, hay dos comportamientos que son los más visibles. Ujú. Uno es el que está paralizado, ve que está todo mal y que en algún sentido está sentado esperando que por favor esto pase para salir. Y hay otros que tienen una mirada mucho más de protagonista, ¿no? Esto que ya hemos hablado tantas veces, ¿no? De Freddy Kaufman, de ser víctimas o ser Ujú. protagonistas. Y hay otros que realmente toman el liderazgo en estos momentos y que encuentran cómo plantearse esta situación crítica como un espacio de oportunidad, de hacer una propia evaluación, tanto personal como de su negocio, y a partir de esto, interpretar qué es lo que necesitamos hacer juntos para atravesar este espacio y prepararnos principalmente, y me parece que esto es lo valioso, para una nueva normalidad. Mm. Porque lo que termina sucediendo es que todos estos que están esperando volver a la normalidad, como digo yo, entre comillas, en realidad lo que se van a encontrar es que una vez que esto termine, la normalidad va a ser otra. Y si no estamos hoy preparándonos para esa nueva normalidad, nos va a ser muy complicado seguir adelante. Sabes que encuentro demasiada gente con esa expectativa, esperando que esto pase. ¿Cuándo pasa? Y creo que el hecho de hablar de esto que planteas de la nueva normalidad, del nuevo contexto, del nuevo mundo, de la nueva realidad que apareció hace un mes y que va a ser la constante probablemente de aquí en adelante, nos enfrenta al otro desafío, y es cómo pueden las organizaciones particularmente y qué factores encontrás dentro de esas organizaciones. Sos experta en liderazgo y claramente las organizaciones están normalmente llevadas y movilizadas por sus líderes y la importancia que los líderes tienen. ¿Qué venís encontrando? Que, ¿cómo ves ese contexto hacia adelante? Bueno, te diría que básicamente lo que nos provoca estas situaciones de crisis eh, es una palabra que las empresas le tienen un poquito de cosita, que es el cambio. Ujú. A mí me gusta mucho un pensamiento que dio John Maxwell hace pocos días, hablando acerca de que estas crisis nos expulsan fuera de la zona de confort. Que tal vez las organizaciones tenemos en nuestro haber el espacio de ir pensando de qué modo podemos adaptarnos a un nuevo mercado o en este entorno buca que tanto hablamos, ¿no? De la volatilidad, de que sea muy ambiguo, muy complejo, que todos los cambios son demasiado rápidos, Ujú. pero aquí ni siquiera nos da tiempo a eso. Aquí nos expulsa fuera de la zona de confort y nos lleva necesariamente a una zona de creatividad, donde las organizaciones que estén mejor, más maduras en términos de sus líderes, van a lograr
rápidamente encontrar de qué modo reinventarse o promover determinados cambios o innovar, depende de cada caso, para lograr tener un mejor posicionamiento una vez que esto termine. Entonces, es muy importante cómo los líderes de la organización pueden acompañar ese cambio organizacional necesario. Y en general, cuando se promueven estos cambios digamos, de una organización, surgen lo que comúnmente llamamos rutinas defensivas. Y esto es algo que aparece por lo general en todas las organizaciones. Y tiene que ver con estos comportamientos de no querer hacer frente a situaciones que nos generan cierto malestar porque creemos que son adversas hacia nosotros. Y cuando los líderes no trabajan en esto, acompañando a sus liderados, lo que termina sucediendo es que se vuelven una barrera para el aprendizaje organizacional. Y cuando esto sucede, la organización no aprende y se vuelve a equivocar. Entonces, la importancia que tienen estos casos es qué tanto bien desarrollados tenemos nuestros líderes, y aquí aparece ese tema que en general las organizaciones lo dejan un poquito al costado, que tiene que ver con cómo estamos desarrollando los líderes. En general nos vamos mucho por los aspectos técnicos de cada área, pero hoy por hoy, cada día se vuelve más relevante la necesidad de desarrollar el liderazgo en nuestras organizaciones. Justamente porque uno de los elementos o habilidades más relevantes en un líder tiene que ver, entre otras cosas, con la influencia y con la resiliencia también. Y la resiliencia, esa capacidad de recomponernos frente a lo que nos sucede, a algo adverso, es lo que permite que los líderes puedan hacer frente bien armados a situaciones como la que estamos viviendo. Sabes que pensaba cuando te escuchaba recién, en todas estas, sobre todo compañías que son el entorno donde tanto vos como nosotros, vos un poco más en organizaciones gubernamentales y demás, pero nosotros particularmente en compañías, esto de necesito que en 3 meses me formes el líder que no tengo, así que decime, necesito un curso de liderazgo, necesito, ¿cómo hoy, con esto que te escucho, digo, volvería hacia atrás, casi que con el periódico hacia adelante, diría, oiga, mire, si le pasara esto, tendrías esto, Claro, ¿no? con el diario del lunes es como muy fácil. El otro día hablaba con otra Sí. persona que forma parte de este ciclo y le decía, si hoy fuera 1 de enero, ¿qué harías diferente? ¿No? Y más allá de la broma, del chiste y chanza que tenían, me decía, probablemente me aseguraría de que mi organización tiene la elasticidad y la flexibilidad que un entorno como este te obliga a tener. Y lo conecto con lo que hablabas recién. Un entorno de líderes poco desarrollados nos restringe esa elasticidad por 2 razones. Como bien decías, recién citando a Maxwell, esto nos arrastró, pues los que tienen pelo de los pelos y a los que no de un empujón, a un entorno, a un escenario completamente diferente, y adaptarse a eso sin tener esa humildad, que es una característica del líder, de decir, no lo sé todo, tengo que rápidamente acomodarme y aprender, desaprender lo que ya traía y volver a jugar de nuevo, no se aprende en 2 semanas. Definitivamente no. Y a mí me gusta siempre mencionar esto. John Maxwell tiene 73 años y él dice que todavía le falta mucho por aprender de liderazgo, ¿no? Entonces, yo lo escucho y digo, bueno, estamos todavía nos queda tiempo, ¿no? No, pero todavía nos queda tiempo. Esa es la Claro, buena. pero Sí. yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Es decir, ¿dónde lo colocamos en nuestra vida? Porque no es que, bueno, me compro el libro de liderazgo o hago el curso de liderazgo y ya.
algo que a mí me aportó mucho en ese sentido. Yo trabajo dentro de la organización liderando un Ujú, equipo de 80 personas a nivel mundial, con lo cual es ujú, bien desafiante por el tema de, tengo gente en distintos países del mundo. claro. Y realmente todo lo que yo había ido aprendiendo de libros, de cursos, de todo lo que yo estuve trabajando en liderazgo, creo que lo más Ujú, valioso que tuve fue tener que ponerlo en la práctica. claro. Y estas son las situaciones. Carly Fiorina, la ex CEO de HP, Ujú, hace poco leía un paper que ella ujú, publicó y que decía que normalmente para nosotros, dice, durante los tiempos de crisis, podemos creer que el líder de posición, por popularidad eh, o la fama que tienen, ¿sí? Con eso alcanza. Y sin embargo, dice, cuando irrumpe la crisis, nos damos cuenta que nada de eso lo define y sí lo hace su comportamiento y acciones. Y en el mismo sentido, Maxwell dice, durante la crisis no es que se hace el líder. ¿Has visto que hay mucha gente que dice, no, bueno, el buen líder se hace durante la crisis? Él dice, no, definitivamente no se hace durante la crisis, se revela, se muestra. Y ahí es donde nos damos cuenta cuáles son los verdaderos líderes y los que se pueden poner al hombro la crisis y sacar adelante la organización, y quienes no están preparados para eso y son estos que están rogando que termine para ver cómo siguen adelante. Hashtag nos Entonces, es volveremos a algo, abrazar, es una cosa así que anda dando vueltas por ahí. algo así. Pero por eso insistimos tanto, y algo que también hemos visto mucho durante este periodo de crisis es qué ponen primero las organizaciones. Mm, Y los líderes bien ubicados dentro de la organización, lo primero que ponen es a la gente. mm. Y ahí es donde uno ve que hay distintas organizaciones con distintas realidades y que cuando los líderes ponen a la gente primero, esa gente está con un compromiso de acompañamiento, porque ese líder tiene una influencia tan positiva, tan valiosa para sus equipos, que los equipos hacen lo necesario para que todo pueda salir adelante. En cambio, en otras organizaciones vemos lo contrario. Y ahí es donde parece que todo es más difícil de hacer. Obviamente una organización tiene, revisa su flujo de dinero, revisa su continuidad operativa, qué es lo más Claro. rentable y eficiente para poder seguir adelante. Obviamente, la organización mira Ujú. esto. Ahora, el tercer elemento que yo encuentro que tiene que ver con el talento humano, hay organizaciones que lo hacen un foco central y otras que no. A ver si te entiendo bien ahí, Feres. Debo, como líder de una organización, sobre todo aquí, para no confundir la terminología, voy a usar el término, por ejemplo, gerente general o CEO, porque no necesariamente van de la mano, ¿no? Entonces, como CEO debo asegurar que pues, la compañía de la que soy parte tenga continuidad, o sea, que no muera, y en eso, pues atender el flujo de caja, contener, lograr mantener la operación, pero la palabra que se me venía o la frase que se me venía a la mente cuando te escuchaba es ¿a costa de qué? Y nunca puede ser a costa de la gente. Exactamente. Y eso es algo que trabajó mucho, fíjate, ¿no? Como a veces yo digo las no casualidades, sino causalidades, ¿no? Ujú, Hace muchos meses atrás hubo una serie de videos y de comunicaciones que grabó Simón Sinek ujú. sobre estos temas. Fíjate cómo, ¿no? El universo nos vuelve a poner Sí, o el señor tiene una máquina que nosotros no conocemos, o, exactamente. o Sí. definitivamente fue causalidad. Y él habla de eso, ¿no? Recuerdo una de las historias que él Ujú, contaba de una empresa donde tenían que achicar y el empresario decidió, yo no cuento cabezas, cuento corazones, de modo que llamó a que todos se tomaran vacaciones para no tener eh, que quitar de la planta a nadie. claro. Y quienes tenían mejores condiciones lo que hacían eran tomarse menos a favor de los otros para que
pudieran equilibrar. Y Sí. eso se logra en organizaciones donde hay realmente un propósito compartido, donde hay Ujú, valores que todos abrazan en esa ujú. organización. Y eso definitivamente, le queramos llamar como le queramos llamar, se llama liderazgo, porque liderazgo es influencia, nada más, nada menos, como dice Maxwell, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros realmente estamos comprometidos con nuestra gente, entonces allí es donde las cosas mágicas suceden. Fer, me salgo un poquito del tema específico del liderazgo, si bien tiene conexión, pero ¿qué opinas de... Me he encontrado últimamente, sobre todo en redes sociales, muchas organizaciones buscando sacar provecho de esta situación, o bien muchas organizaciones quizás intentando reaccionar, maquillando más o menos lo mismo que venían haciendo, pero ahora en el formato, no sé, virtual, online, presencial, no presencial, lo que sea, dependiendo de diferentes características. Hay de todo, hay de todo. El que se adaptó y ahora tiene el delivery y antes no lo tenía, porque debió adaptarse, o el que entendió que para allá va el mundo y en eso se va a tener que concentrar. Pero ¿qué opinas, sobre todo de las organizaciones que están saliendo a utilizar esta situación como un vehículo para Su propio vender beneficio. más o en su propio beneficio? Cortito, Eh, pero ¿qué opinas de eso? yo creo que hay dos miradas posibles en esto. Hay organizaciones que lo miran desde una perspectiva del negocio propio y se olvidan que afuera hay otros que están Ujú, atravesando la misma crisis, o hay otras miradas que tienen que ver con lo colaborativo. A mí me sorprende ver cuántas organizaciones están viendo la manera de hacer acuerdos con otras organizaciones y se complementan y se ayudan y logran cosas muchísimo más valiosas, porque de vuelta, las que se quieren, digamos, las que quieren ganar solamente ellos, la ujú. mala noticia es que en algún momento esta crisis termina. Y la gente tiene claridad de aquellas que han trabajado de un modo colaborativo y quienes no. Eso es más o Entonces menos creo que el como, mismo mercado va haciendo ese filtro. eso es como, no, no soy rencoroso, pero tengo una memoria excepcional, más o menos así, ¿no? Es que yo creo que, no sé, tal vez yo tengo una mirada muy, muy mística, si lo quieres, en este Alguno te sentido. acusaría de naif con eso, ¿no? Claro, pero yo siempre creo que cuando pones en primer lugar a la gente, y cuidado, no estoy diciendo que poner primero a la gente significa que somos un club de amigos. Una No. organización tiene que ser rentable, tiene que poder existir. Ujú, Con lo cual, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando tenemos una organización donde la gente siente que es valiosa, donde la gente siente que para sus líderes es importante que siga creciendo, que siga logrando eh, metas y crecimiento y ser un mejor profesional, esto inevitablemente se expresa, se muestra hacia ujú. afuera. Esto es como en el ámbito de ventas, Luis, el vendedor que tiene acá colgado el cartel te quiero vender, o el socio estratégico que se sienta a conversar contigo si verdaderamente te puede aportar valor, y en el caso de que se da cuenta de que no te lo puede aportar, te Te dice, lo ¿sabes dice. qué, Luis? En esta no puedo ir contigo porque no te voy a agregar valor o no voy a ser la solución adecuada para lo que necesitas. Entonces, es lo mismo. En Ujú. algún punto dentro del mercado, todos terminamos siendo parte de una mirada más noble, más, como decía antes, ¿no? Ponemos primero a las personas, se nota, se nota. Te escucho y me viene a la mente, ya para cerrar, pero hay una frase de Freddy Kaufman que a mí particularmente me ha marcado mucho en la vida, tú lo sabes bien, pero es: ¿quién vas a elegir ser cuando las circunstancias te coloquen en un lugar eh, en particular?
¿no? Y creo que en este momento ha salido a reflote, y lo conecto con todo lo que hemos venido conversando. La crisis no, no desarrolla líderes, muestra si el líder está o no está. Es como no tampoco simplemente la crisis saca lo peor de uno, saca lo que uno tiene, lo muestra. Mira, mi director de la maestría tiene una frase que es muy, muy así, de la mano de la de Freddy Kaufman, que dice: ¿quién estoy siendo cuando hago lo que hago? Claro. Frente a esta situación, yo puedo elegir definitivamente qué voy a hacer. Es una elección mía, es una decisión mía. Ahora, es para invitarnos a reflexionar qué hacemos con lo que nos está pasando. No puedo cambiar lo que está pasando, no puedo cambiar la crisis que estamos enfrentando. Ahora sí puedo elegir dónde me paro frente a esto. De acuerdo. ¿Qué acciones voy a tomar? De acuerdo. Y creo que ese es el llamado mayor que tenemos. Vos sabés que siempre uso como sinónimo del sumario los tweets, ¿no? Entonces, quería ya para ir cerrando, preguntarte si tuvieras que darme en 3 tweets, pero solo 3, no pueden ser 5, no puede ser un discurso así grande, Okay. pequeñas frases, y los primeros 3 tweets es: ¿qué recomendación le darías a esas organizaciones que hoy tienen sus estructuras y que están pensando en cómo recomponerse o cómo operar o intervenir sobre este contexto desafiante? A mí la palabra crisis no me hace sentir tan cómodo, me parece que es Oportunidad. pero tampoco llegamos a tan naif, o sea, no nos balanceemos en el medio. Para mí es un contexto desafiante, y es un contexto más de todos los que hemos vivido. Tiene unas características particulares, tiene una característica de turn down muy importante, pero ha habido otros contextos igualmente desafiantes. Para mí es un contexto más, y elijo vivirlo así, y elijo adaptarme a ese contexto, entendiendo quizás más alcance, menos alcance. Pero ¿qué tres tips así muy concretos le podrías entregar en formato tweet a las organizaciones, sobre todo a los gerentes generales, a líderes dentro de las organizaciones? Punto número 1, voy a insistir con poner a las personas primero. Creo que ese es el principal eje sobre el cual los líderes de la organización deben trabajar para que la gente sienta que verdaderamente están en un primer lugar. Esto lo que va a permitir es que estas personas puedan sentirse parte, compartir esa visión, y entonces sean capaces de el número 2 que voy a darte, que es cómo nos repensamos creativamente en lo que necesitemos cambiar. Definitivamente, como decíamos antes, vamos hacia una normalidad diferente. Frente a esa normalidad diferente, en un mundo que ha cambiado también, porque no solo cambiamos nosotros, cambió nuestro entorno, va a haber cambios en nuestros proveedores, va a haber cambio en nuestros clientes, va a haber cambios en el mundo globalizado en el que vivimos. Con lo cual, eso tenemos que ya hoy estar visionando dónde podemos estar parados cuando esto finalice. Entonces, más allá de estar preocupados por hoy seguir adelante, también tenemos que tener un enfoque a mirar dónde vamos a estar cuando esto termine y cómo nos preparamos hoy para ese espacio. Y lo tercero te diría que, no sé si les voy a ayudar en esta, pero que seamos capaces de ver qué nos enseñó esta situación. Es decir, esto que decías antes, ¿no? Si volviéramos hoy al 1 de enero, ¿qué estoy viendo hoy que debería haber hecho y no hice en su momento? Porque es lo que nos va a permitir, lo que decíamos antes, aprender de nuestros errores. Si no nos detenemos, lo reflexionamos y vemos qué deberíamos a partir de ahora hacer diferente, va a llegar la próxima crisis, que nos guste o no, en algún momento la vamos a tener, sí, claro. Y nos va a pasar lo mismo. Entonces, que aprendamos de nuestros propios errores, nuestros propios desencantos,
porque aquí también fue un espacio donde, bueno, encontramos situaciones que tal vez no veíamos, ¿no? Son puntos ciegos tal vez en nuestra organización. Será temario de una nueva conversación, mate, café, virtual o presencial. Ojalá nos podamos ver pronto, o en Argentina o aquí en Colombia. Pero creo que todos los que de un modo u otro compartimos ideas, ya sea de modo público o privado, deberíamos hacer un esfuerzo muy, muy importante por demitificar la mala prensa que fallar ha tenido. Yo creo que la mala prensa debería estar en no aprender de lo que uno falló. O sea, Exactamente. ahí está la torpeza de no haber aprendido de lo que uno falló. Pero creo que fallar no es el problema. El problema es el que no falla por no hacer nada diferente, o el que o el que sucumbido en un profundo conservadurismo dice, mm, ay no, porque ¿qué tal si? ¿Qué tal si me equivoco? Pues si no aprendiste es un problema. Había un En viejo buena jefe, hora, un- en un- buena un- hora que te equivoques. Maxwell dice el fracaso como camino al éxito. claro, Porque el fracasar y fracasar muchas veces es lo que nos permite estar más cerca de lograr lo que queremos lograr. pero había algo que decía un jefe mío que me marcó y me parecía realmente brillante. Y él decía, eh, cometer un error es una situación. Cometer 2 veces el mismo error es una torpeza. Cometer 3 veces el mismo error ya es una decisión. Y Totalmente. me parece que eso habla de que el problema no es el error en sí mismo, es el aprendizaje como tal. Entonces, Ferchu, Exacto. te pido en un minuto, contanos a todos cómo hoy Grow and Lead está colaborando en toda Latinoamérica, pues, y entiendo que a nivel mundial, para ayudar en este frente a los líderes. Bueno, básicamente nosotros entendemos el liderazgo como un foco principal de cualquier persona que quiere seguir creciendo, tanto a nivel personal como profesional. De modo que hacemos del liderazgo parte del resto de las áreas en las cuales impactamos, que tiene que ver con el desarrollo del talento humano en las áreas de comunicación, liderazgo y ventas. Ok. De modo que podemos ser excelentes vendedores si además incorporamos herramientas de liderazgo. Podemos ser excelentes vendedores también si incorporamos herramientas de comunicación. Nosotros trabajamos mucho en los procesos de venta incorporando las herramientas de DISC, por ejemplo, de perfiles de comportamiento, que ayudan muchísimo a los vendedores a capitalizar el cómo transmitir mensajes de una manera asertiva hacia sus Y potenciales a clientes. conocerse. Exacto, conocerse uno que nos permite tener claridad acerca de cómo nos comunicamos, pero mucho más también acerca de cómo podemos generar equipos mucho más efectivos dentro de la Claro. organización, y cuando son equipos comerciales, cómo pueden establecer un mensaje mucho mejor alineado a cada uno de los interlocutores, que hoy tenemos ese desafío, que son interlocutores muy distintos, en esos boards que muchas veces tienen que decidir las operaciones, y que no es lo mismo hablarle a una persona que es sumamente analítica y racional o hablarle a una persona que necesita seguridad. Entonces, cómo elaborar los mensajes para que la conversación sea efectiva y asertiva hacia quienes estamos conversando. Por el otro lado, todo lo que tiene que ver con liderazgo, entendiendo que es capitalizar nuestra manera de comunicarnos en todo sentido. Lideramos en nuestra casa, con nuestra familia, lideramos en un espacio de un grupo de amigos, lideramos en los aspectos sociales que tengamos, lideramos en nuestro trabajo, en cualquiera de esos ámbitos, el tener la capacidad de una influencia positiva hacia los demás y entendiendo que le podemos agregar valor siempre a los demás, es una mirada sumamente valiosa para cualquier persona. Aquí ya lo bajo al mínimo de persona. Ni hablar en las organizaciones, que es donde realmente pueden lograr impactar en forma directa en sus resultados. Fer, millón de gracias como siempre.
Me llevo como último la invitación a volver a conversar, pero ya no tan enfocados en liderazgo, sino en equipos, que es otra de tus grandes Perfecto. capacidades. Te agradezco profundamente, muchas, muchas gracias.